El aire de febrero era un cuchillo helado contra mi piel. Se colaba por el cuello de mi abrigo negro, un abrigo que Javier me había regalado en nuestro último aniversario y que ahora se sentía como una armadura demasiado delgada. Estaba parada frente a las enormes puertas de roble de la parroquia de San Agustín, las mismas puertas que habíamos cruzado juntos el día de nuestra boda hacía 45 años, y luego en el bautizo de Mateo y en tantas misas de domingo. Hoy, esas puertas estaban cerradas para mí. Mi hijo, Mateo, estaba de pie en el umbral, bloqueando la entrada. Su cuerpo, que yo había acunado y alimentado hasta convertirlo en el hombre alto y fuerte que era ahora, se había convertido en una barrera. A su lado, como una sombra elegante y venenosa, estaba Sofía, su esposa. Llevaba un vestido negro de diseñador, impecable, sin una sola arruga, como si el dolor fuera algo que se pudiera planchar y guardar. «Mamá», dijo Mateo, y su voz, normalmente cálida, sonó hueca, ensayada. Evitaba mis ojos, fijando la mirada en un punto por encima de mi hombro, en algún lugar de la calle gris. Sofía dio un paso adelante, colocando una mano delicadamente sobre el brazo de Mateo, un gesto de posesión. Su sonrisa era una obra de arte de la compasión fingida. «¿Esperanza?», susurró, su voz como seda rozando una herida abierta. «Creemos que es mejor que descanses en casa. Estás demasiado sensible». La palabra flotó en el aire frío, un insulto disfrazado de preocupación. ¿Cómo se suponía que debía estar en el funeral de mi esposo, del hombre con el que había compartido mi vida, mi cama, mis sueños y mis miedos? Fuerte, indiferente, a través del resquicio de la puerta, pude ver el interior de la iglesia. Las velas parpadeaban, arrojando un resplandor dorado sobre los rostros sombríos de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la gente que nos había visto envejecer juntos. Y entonces lo escuché. Las notas melancólicas y desgarradoras del adagio de Albinoni, la pieza favorita de Javier, comenzaron a llenar el espacio sagrado. Era la música que él había pedido, la que habíamos escuchado juntos en tantas tardes de lluvia. Escucharla desde afuera, como una extraña, fue como si me arrancaran el corazón del pecho. Mi mano, dentro del bolsillo de mi abrigo, se cerró con fuerza sobre los gemelos de plata que le había regalado a Javier en su 50º cumpleaños. El metal frío se clavó en mi palma. Sentí las miradas curiosas de algunos conocidos que pasaban a mi lado, susurrando, preguntándose por qué la viuda estaba afuera. La humillación era un sabor amargo en mi boca. «Mamá, por favor», insistió Mateo, su voz ahora teñida de impaciencia, «no hagas una escena, una escena». Mi dolor era una escena. Mi deseo de despedirme del amor de mi vida era un inconveniente. Miré a mi hijo. Realmente lo miré por primera vez en mucho tiempo. Vi al hombre en el que se había convertido. Un extraño con el rostro de mi niño. Un hombre débil, cuya columna vertebral había sido reemplazada por la voluntad de su esposa. Y en los ojos de Sofía vi el triunfo. Un brillo frío y calculador. Ella no solo estaba de luto por un suegro, estaba consolidando su poder, eliminando el último obstáculo para su control total. Yo era ese obstáculo. No supliqué, no grité, no les di el espectáculo que, en el fondo, quizá esperaban para poder justificar su crueldad. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años de complacencia y sacrificio, se enderezó. Respiré hondo, el aire helado llenando mis pulmones como fragmentos de vidrio. Asentí lentamente, una única vez. Mi mirada se mantuvo fija en la de Mateo, hasta que él fue el primero en apartarla. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Cada paso que daba para alejarme de esa puerta era pesado, como si caminara por un lodo espeso de dolor y traición. Pero con cada paso, también sentía una extraña ligereza. Era la confirmación final, la verdad innegable que había estado ignorando, la que me había estado susurrando en los rincones silenciosos de mi mente durante años. Me habían declarado la guerra, y en ese silencio digno, mientras me alejaba con el eco del adagio a mi espalda, acepté la batalla. El taxi me dejó frente a la casa, la misma casa que Javier y yo habíamos comprado como un cascarón casi en ruinas
y que habíamos reconstruido viga a viga, ladrillo a ladrillo, con nuestras propias manos. El jardín, mi antiguo orgullo, ahora mostraba signos del abandono sutil de Sofía. Mis rosales necesitaban una poda urgente, y en lugar de mis petunias, había plantado unos arbustos modernos y sin flores que parecían esculturas frías. Abrí la puerta principal y el silencio me golpeó. No era el silencio pacífico de una casa tranquila, era el silencio pesado y opresivo de una tumba. El aire olía diferente. El aroma familiar a café recién hecho y a la lavanda que siempre ponía en los cajones había sido reemplazado por un ambientador artificial con olor a algodón fresco, el favorito de Sofía. Era un olor estéril, un olor que borraba los recuerdos. Dejé mi bolso y mi abrigo sobre el viejo sillón de la entrada y comencé a caminar por las habitaciones, mis pasos resonando en el vacío. Era un recorrido fantasmal por mi propia vida. En la sala, el gran sillón de cuero de Javier, con la hendidura perfecta de su cuerpo formada a lo largo de los años, seguía allí, pero Sofía le había puesto encima unos cojines de color gris y amarillo mostaza que chocaban con todo. Eran pequeños actos de usurpación, banderas plantadas en un territorio conquistado. Toqué el marco de una fotografía en la repisa de la chimenea, Javier y yo, en el lago de Pátzcuaro, jóvenes, sonrientes, con el sol en los ojos. A su lado, una foto más reciente de Mateo y Sofía en un viaje a Europa, ella con un bolso caro, él con una sonrisa forzada. Mi presencia en la historia familiar estaba siendo editada, minimizada. Entré en la cocina. Mis viejas tazas de té de cerámica, cada una con una pequeña mella que contaba una historia, habían desaparecido del estante. En su lugar había un juego de tazas blancas, idénticas, sin alma, perfectamente alineadas. Abrí la despensa. La harina de maíz que usaba para hacer las tortillas a mano había sido empujada al fondo, detrás de cajas de quinoa orgánica y pasta sin gluten. No era mi cocina, no era mi sala. Apenas se sentía como mi casa. Me había convertido en una reliquia, una pieza de mobiliario antiguo que toleraban por ahora, pero que planeaban reemplazar en cuanto fuera posible. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Mateo había hecho sus deberes de niño, donde Javier y yo habíamos tomado innumerables tazas de café mientras planeábamos nuestro futuro. Apoyé la cabeza entre las manos. El dolor por la muerte de Javier era una ola inmensa que me ahogaba, pero debajo de esa ola había otra corriente, más fría y afilada. La traición no había sido un acto repentino, un arrebato de crueldad en un momento de dolor. Había sido un proceso lento, una erosión deliberada de mi lugar en esta familia, en este hogar, y yo lo había permitido. Con cada "no te preocupes, mamá", con cada "déjanoslo a nosotros", me habían ido empujando a los márgenes. El teléfono sonó, estridente en el silencio. No contesté. Sabía que serían llamadas de pésame, de gente que no sabía que la viuda había sido exiliada de su propio duelo. Me levanté y fui a la ventana que daba al jardín trasero. Allí, junto al viejo roble, estaba el banco que Javier me había construido para mi 60º cumpleaños. La pintura se estaba descascarando. En ese momento, mirando ese banco, un símbolo de su amor y su trabajo, tomé una decisión. No iba a convertirme en un fantasma en mi propia casa. No iba a dejar que me borraran. Javier se había ido, pero su amor, su fuerza, todavía estaban conmigo, y ellos en su arrogancia habían subestimado una cosa: la fuerza de una mujer que ya no tiene nada que perder. El recuerdo llegó con la fuerza de un aroma olvidado, el olor a tierra húmeda y a hojas de geranio aplastadas. Me transportó 20 años atrás, a un luminoso martes de abril. El sol se filtraba a través de los paneles de vidrio de El Girasol, mi pequeño vivero, el lugar que había sido mi santuario y mi negocio durante más de una década. Estaba trasplantando unas plántulas de lavanda, con las manos cubiertas de tierra, sintiendo el pulso de la vida bajo mis dedos, cuando Mateo entró. Tenía 18 años, y la emoción le brillaba en los ojos. Agitaba un sobre en la mano. «Mamá, me aceptaron, en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura». La alegría pura e incontenible en su rostro
Fue como un sol que borraba cualquier otra preocupación. Lo abracé con fuerza, inhalando el olor a juventud y a victoria. Mi hijo, mi brillante hijo, iba a ser arquitecto. Era todo lo que Javier y yo habíamos soñado para él. Esa noche, la euforia dio paso a la fría realidad. Nos sentamos los tres en la mesa de la cocina, el sobre con el membrete de la universidad abierto entre nosotros. La carta de aceptación estaba allí, pero también lo estaba la hoja con el costo de la matrícula, los materiales, el alojamiento. La cifra era astronómica, mucho más de lo que nuestros ahorros podían cubrir. Vi cómo la luz en los ojos de Mateo se atenuaba, reemplazada por una sombra de pánico velado. Empezó a hablar de opciones, de buscar un préstamo, de trabajar a tiempo parcial, pero su voz carecía de convicción. Javier, siempre pragmático, sacó una libreta y comenzó a hacer números, su ceño fruncido profundizándose con cada cálculo. Yo los observaba en silencio. Conocía a mi hijo. Sabía que el peso de esa deuda lo aplastaría antes de empezar. Conocía a mi esposo. Sabía que trabajaría hasta el agotamiento para darle a nuestro hijo su sueño. Y en ese momento, una idea, dolorosa y clara, se formó en mi mente. A la mañana siguiente, mientras regaba las orquídeas, le dije a Javier: voy a vender el girasol. Él dejó su taza de café sobre un saco de tierra y me miró. Sus ojos llenos de una comprensión que no necesitaba palabras. ¿Estás segura, Esperanza? Es tu vida. Mateo es nuestra vida ahora, respondí. Y aunque mi voz era firme, sentí una punzada en el corazón. No fue una decisión fácil. El girasol era más que un negocio. Era el lugar donde había canalizado mi amor por la naturaleza, donde cada planta tenía una historia. Era mi independencia, mi creación. Pero cuando miraba a Mateo, veía una creación aún mayor, una promesa de futuro. El proceso de venta fue rápido y brutal. Un desarrollador compró el terreno para construir un bloque de apartamentos. El día que firmé los papeles, sentí como si estuviera firmando una parte de mi alma. El último día, caminé por los pasillos vacíos del invernadero, tocando los estantes desnudos. El olor a tierra y a vida había sido reemplazado por el olor a polvo y a final. Cuando le entregué a Mateo el cheque con el dinero de la venta, sus ojos se abrieron de par en par. Mamá, no tenías que hacer esto. Claro que sí, le dije, sonriendo, ocultando mi propio dolor. Ahora ve y construye cosas hermosas. Él me abrazó, un abrazo rápido, casi distraído. Gracias, mamá, dijo. Y luego corrió a su habitación para llamar a sus amigos y contarles la buena nueva, que su futuro estaba asegurado. Se fue a la universidad la semana siguiente, lleno de sueños y promesas. Yo me quedé con un jardín más pequeño en casa y un hueco en el corazón, que intenté llenar con la esperanza de su éxito. Nunca le reproché nada, nunca le hice sentir culpable. Era lo que las madres hacían, sacrificarse, dar, sin llevar la cuenta. Pero ahora, sentada en la casa silenciosa, me daba cuenta de que ellos sí habían llevado la cuenta. Habían contado cada sacrificio mío, no como un regalo de amor, sino como una deuda que esperaban que nunca cobrara. Habían tomado mi sacrificio y lo habían convertido en la primera piedra de su imperio de egoísmo. Y yo, en mi amor ciego, les había dado el martillo y los clavos. 5 años atrás, el teléfono sonó en mitad de la noche. Era Mateo. Su voz, al otro lado de la línea, era una mezcla de pánico y falsa calma que reconocí al instante. Era la misma voz que usaba de niño cuando había roto algo valioso. Mateo, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, pregunté, sentándome en la cama. Javier roncaba suavemente a mi lado. Sí, mamá, todo bien, solo un pequeño problema con el negocio, dijo. Acababa de fundar su propia firma de arquitectura con un socio, un proyecto lleno de ambición y, como descubrí más tarde, de mala gestión. Habló durante 20 minutos, usando términos que yo apenas entendía. Flujo de caja, inversión puente, oportunidad de mercado. Pero debajo de la jerga empresarial, el mensaje era claro. Estaba al borde de la quiebra. Necesitaba dinero, y lo necesitaba rápido. Es solo una mala racha, mamá, insistió, su voz volviéndose casi suplicante. Tengo un gran proyecto a punto de cerrarse,
Si consigo superar este mes, todo estará solucionado. Te lo devolveré todo. Lo juro. Mi corazón de madre se encogió. La imagen de mi hijo fracasando, perdiendo todo por lo que había luchado, era insoportable. No te preocupes, hijo. Lo solucionaremos, le dije, mi propia voz sonando más segura de lo que me sentía. A la mañana siguiente, no le dije nada a Javier. Él se había jubilado recientemente y su salud empezaba a ser delicada. No quería preocuparlo con los problemas de Mateo. Le dije que iba a visitar a mi hermana. En lugar de eso, fui al banco. La empleada del banco, una joven con una sonrisa profesional, me miró con preocupación cuando le dije la cantidad que quería retirar de nuestra cuenta de ahorros. Era una suma considerable, la mayor parte del dinero que Javier y yo habíamos guardado durante 40 años de trabajo para tener una vejez tranquila. Señora, ¿está segura? Es un retiro muy grande. ¿Quiere que hablemos de opciones de inversión?, sugirió amablemente. Estoy segura, respondí con una firmeza que no sentía. Es para una emergencia familiar. Salí del banco con el cheque de caja en mi bolso, sintiendo su peso como una piedra. Fui a otra sucursal y lo deposité directamente en la cuenta de la empresa de Mateo. No quise que quedara rastro de una transferencia directa de mí a él. Era un acto de amor secreto, un sacrificio silencioso. Esa tarde Mateo me llamó. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa. Me has salvado. Te quiero. Yo también te quiero, hijo. Cuídate. Fue todo lo que dije. Las semanas se convirtieron en meses. El gran proyecto pareció cerrarse. Mateo y su esposa, Sofía, a quien acababa de conocer, empezaron a disfrutar de un nuevo nivel de vida. Cenas en restaurantes caros, ropa de marca, un coche nuevo. La deuda nunca se volvió a mencionar, ni una sola vez. No hubo un mamá. Aquí tienes una parte de lo que te debo o un estoy ahorrando para pagarte. Nada. El silencio fue absoluto. Javier notó la considerable disminución en nuestros ahorros. ¿Compraste algo, mi amor?, preguntó un día, revisando el estado de cuenta. Le mentí. Invertí una parte en un fondo a plazo fijo. Pensé que sería bueno tener algo de rendimiento, dije, odiándome por el engaño en mi voz. Él, confiando en mí ciegamente, solo asintió. Ese sacrificio no solo me costó nuestro dinero, me costó una parte de mi honestidad con el hombre que amaba. Y todo por un hijo que aceptó el rescate y luego fingió que nunca se había estado ahogando. Ahora entendía. Para Mateo y Sofía, mi amor no era un regalo, era un recurso, un fondo de emergencia inagotable al que podían recurrir sin consecuencias ni gratitud. Había pagado para salvar su sueño, y mi recompensa fue ser borrada de la ecuación una vez que el dinero estuvo en su cuenta. La transacción se había completado. Mi utilidad para ellos había expirado. La llegada de Sofía a la vida de Mateo fue como un cambio sutil en el clima. Al principio, era una brisa fresca, encantadora y llena de vida. Era inteligente, ambiciosa y parecía adorar a mi hijo. Yo, como cualquier madre, solo quería su felicidad, así que la recibí con los brazos abiertos. Pero pronto, la brisa fresca comenzó a traer un frío que se me calaba en los huesos. La erosión del respeto no fue un derrumbe, sino un goteo constante, casi imperceptible al principio. Empezó en las conversaciones. Yo contaba una anécdota de la infancia de Mateo, y Sofía me interrumpía con una sonrisa brillante para hablar de su último viaje o de un nuevo gadget tecnológico. Lo hacía con tal encanto que al principio pensé que era solo su naturaleza entusiasta. Pero ocurría una y otra vez, hasta que empecé a sentir que mi voz, mis historias, eran irrelevantes. Recuerdo una tarde, tomando un café en el porche, cuando mi hermana Elena me visitó. Sofía acababa de irse. Elena me miró fijamente por encima de su taza. Esa mujer te ve como un cajero automático con recuerdos anticuados, y Mateo es su títere. Abre los ojos, hermana. Me sentí ofendida, protectora. No digas eso, Elena. Él me quiere, solo está muy enamorado. Sofía es moderna. Moderna no es sinónimo de maleducada y trepadora, replicó Elena. Pero yo no quise escuchar. Defendí a mi hijo, defendí la frágil paz de mi familia, negándome a ver las grietas que ya se estaban formando. Ahora,
El recuerdo de mi propia ceguera voluntaria me quemaba como ácido. La humillación más sutil, y quizá la más dolorosa, llegó durante una cena familiar en nuestra casa. Yo había pasado todo el día cocinando el mole poblano favorito de Javier, siguiendo la receta de mi abuela. Estaba orgullosa de ello. En la mesa saqué un viejo jarrón de Talavera, un recuerdo de mi madre, y puse unas flores del jardín. Sofía lo miró con una mueca casi imperceptible. «¿Qué? Rústico», dijo. Luego se volvió hacia Mateo. «Cariño, te conté que vi un centro de mesa de cristal de Murano increíble el otro día. Le daría un toque tan elegante a este comedor». Antes de que pudiera responder, continuó. «Deberíamos redecorar un poco, darle un aire más minimalista, menos abarrotado». Sentí como si me hubiera abofeteado. Abarrotado. Estaba hablando de mi hogar, de los objetos que contenían mi vida. Miré a Mateo, esperando que dijera algo, que defendiera los recuerdos de su propia infancia. Vi una chispa de incomodidad en sus ojos. Abrió la boca, quizá para protestar, para decir que amaba ese jarrón, que amaba el mole de su madre. Pero entonces Sofía le lanzó una mirada. No fue una mirada de enfado, sino algo mucho más efectivo. Una mirada gélida, afilada, llena de una decepción calculadora. Y la chispa en los ojos de Mateo se extinguió, se encogió de hombros, la valentía evaporándose. «Bueno», dijo, evitando mi mirada y enfocándose en su plato, «quizá Sofía tiene razón. Un cambio no vendría mal». En ese instante, algo se rompió. No fue el jarrón, fue mi corazón. Mi hijo, por una mirada de su esposa, estaba dispuesto a vender nuestros recuerdos, a descartar nuestra historia. Vi con una claridad aterradora la dinámica de poder en su relación. Él no era su compañero, era su subordinado. Y yo, por extensión, era un activo obsoleto que había que liquidar. Esa noche, mientras lavaba los platos, Javier entró en la cocina y me abrazó por la espalda. «¿Estás bien, mi vida?». Parecías triste en la cena. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada». No le conté lo que sentía. ¿Cómo podía decirle que nuestro propio hijo nos estaba borrando lentamente de nuestra propia casa? Era una traición demasiado íntima, demasiado vergonzosa para admitirla en voz alta, así que la guardé dentro, donde comenzó a crecer una semilla amarga de resentimiento en el jardín de mi amor de madre. Los últimos meses de la vida de Javier fueron un lento desvanecerse. El cáncer, que había comenzado como un susurro en su cuerpo, se había convertido en un grito que consumía su fuerza día a día. Pasábamos la mayor parte del tiempo en su habitación, que daba al jardín. Yo le leía el periódico, le ponía su música clásica, o simplemente nos sentábamos en silencio, sosteniéndonos la mano, mientras el sol de la tarde pintaba largas sombras en el suelo. A pesar de que su cuerpo se debilitaba, su mente permanecía lúcida, afilada como siempre, y sus ojos veían cosas que yo, en mi agotamiento y mi dolor, había dejado de notar. Una tarde, después de que Mateo y Sofía nos hicieran una de sus visitas relámpago, llenas de preguntas prácticas sobre los seguros y los médicos, Javier esperó a que sus pasos se alejaran por el pasillo. Luego se volvió hacia mí. Su voz era un susurro ronco, pero cada palabra tenía el peso del acero. «Esperanza», dijo, «veo cómo miran la casa. No miran las paredes, miran los metros cuadrados. No te miran a ti, miran a través de ti. Están esperando como buitres». Un escalofrío me recorrió. «No digas eso, Javier, es tu hijo. Está preocupado». Él negó lentamente con la cabeza sobre la almohada. Una tos seca sacudió su frágil cuerpo. Cuando se recuperó, sus ojos buscaron los míos, y en ellos vi una urgencia que me asustó. «Es mi hijo, sí, y lo quiero, pero está ciego, o peor, es cómplice, y ella es veneno. No confío en ellos, Esperanza, no con tu futuro». Se esforzó por incorporarse un poco, su mano temblorosa buscando la mía. «Prométeme que serás fuerte, prométeme que no dejarás que te pisoteen». «Siempre he sido fuerte», le respondí, aunque en ese momento me sentía la persona más frágil del mundo. Unos días después, me pidió que le trajera su vieja caja de puros del estudio. De dentro, no sacó un puro,
sino una pequeña llave antigua, de hierro oxidado. La puso en mi palma y cerró mis dedos sobre ella. En mi escritorio, susurró, con dificultad. Hay un cajón secreto en el lado izquierdo, detrás de la moldura. Esta es la llave. No lo abras, Esperanza. No todavía. Solo, si te obligan. Si te muestran su verdadera cara. Sostuve la llave en mi mano. Se sentía fría y pesada, un ancla a una realidad que no quería enfrentar. ¿Qué podía haber en ese cajón que fuera tan importante? ¿Qué temía Javier con tanta certeza? Confía en mí, mi amor, dijo, viendo la confusión en mi rostro. He vivido lo suficiente para reconocer la codicia cuando la veo, y he hecho arreglos, por si acaso. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala, con la llave en el bolsillo de mi bata, sintiendo su contorno a través de la tela. Miré alrededor de la casa que habíamos construido juntos, y por primera vez no la vi como un hogar, sino como un premio, un botín de guerra. La advertencia de Javier no era la fantasía de un hombre enfermo, era la lúcida evaluación de un hombre que, al borde de la muerte, veía la verdad sin filtros. Estaba tratando de protegerme desde más allá de la tumba. Y yo, por el amor que le tenía, por el respeto a su última voluntad, guardé la llave y esperé, rezando para no tener que usarla nunca. Una semana después del no funeral, el mundo se había reducido al silencio de la casa y al peso de mis recuerdos. Los días se mezclaban en una neblina gris de dolor y agotamiento. Apenas comía, apenas dormía, simplemente existía. El martes por la mañana, el teléfono sonó, su timbrazo agudo cortando el silencio como un cuchillo. Por un instante, mi corazón dio un vuelco, esperando por un hábito estúpido escuchar la voz de Javier. Pero era una voz joven y profesional. ¿Hablo con la señora Esperanza Morales?, preguntó. Sí, soy yo. Le llamo de parte del licenciado Carlos Hernández, del despacho Hernández y Asociados. El licenciado era el abogado y amigo personal del señor Javier Morales. Le llamamos para informarle que la lectura del testamento se llevará a cabo el próximo viernes a las 10 de la mañana en nuestras oficinas. Me quedé en silencio, procesando la información. Gracias. Allí estaré, respondí mecánicamente. Apenas había colgado cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mateo. Su tono no era el de un hijo que llama a su madre en duelo. Era frío, directo, administrativo. Mamá, me acaba de llamar el abogado. Ya sé lo del viernes. Sí, a mí también, Día. Hubo una pausa. Podía oír a Sofía susurrando algo al fondo. Luego, Mateo continuó, su voz ahora con un matiz de impaciencia. Mira, mamá, lo del abogado es solo una formalidad. Papá y yo hablamos de esto hace tiempo. El testamento es muy claro, muy sencillo. Todo está arreglado para que Sofía y yo nos hagamos cargo de las cosas, para que tú no tengas que preocuparte por nada, para que tú no tengas que preocuparte por nada. Las palabras eran suaves, pero el mensaje era brutal. Me estaban tratando como a una niña, como a una incapaz. Entiendo, dije, mi propia voz sonando extrañamente calmada. Entonces continuó. Realmente, no es necesario que vengas. Será rápido, puro papeleo. Solo complicaría las cosas, las haría más emocionales. Nosotros nos encargamos. Y ahí estaba. El golpe final. La exclusión definitiva. No solo me habían prohibido despedirme de mi esposo, sino que ahora me estaban borrando de su legado, de su última voluntad. Me estaban diciendo, sin rodeos, que mi presencia era una molestia, que mis emociones eran un estorbo para sus planes. Sentí una calma gélida extenderse por mis venas. Era la calma que precede a la tormenta. El dolor seguía ahí, inmenso, pero ahora estaba acompañado por algo nuevo, una resolución de acero. Javier me lo había advertido. Me había dicho que me mostrarían su verdadera cara. Y aquí estaba, fea y codiciosa. Tienes razón, Mateo, dije, y mi voz sonó tan serena que debió sorprenderlo. No quiero complicar las cosas. Perfecto. Sabía que lo entenderías, mamá. Hablamos luego, dijo, aliviado, ansioso por colgar. Adiós, Mateo, dije y colgué el teléfono. Me quedé mirando el aparato, negro y silencioso sobre la mesita.
La guerra no solo había sido declarada, la primera batalla ya había sido librada, y ellos creían haberla ganado. Pero se habían olvidado de la llave, se habían olvidado de la advertencia de Javier, y sobre todo, se habían olvidado de con quién estaban tratando. Ya no era solo la madre afligida y complaciente, ahora era la guardiana de la última voluntad de mi esposo, y no iba a fallarle. Con el teléfono todavía tibio en mi mano, marqué el número de mi hermana. Elena contestó al segundo tono, su voz llena de la preocupación que había estado ausente en la de mi hijo. Esperanza, ¿cómo estás? He estado pensando en ti todo el día. No pude responder de inmediato. Abrí la boca, pero las palabras se atascaron en un nudo de dolor y rabia. Todo el control que había mantenido durante la llamada con Mateo se desmoronó. Un sollozo seco y desgarrador escapó de mis labios. Hermana, ¿qué pasa? ¿Son Mateo y esa mujer otra vez?, preguntó Elena, su tono cambiando instantáneamente de la preocupación a una furia protectora que conocía bien. Me llamó, logré decir mi voz temblorosa. El abogado, la lectura del testamento es el viernes. ¿Y qué te dijo ese bueno para nada de tu hijo?, espetó. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mi cuerpo, y entonces se lo conté todo. Le conté la llamada fría y administrativa. Le conté cómo me había dicho que no fuera, que mi presencia era un estorbo emocional, que ellos se encargarían de todo. Con cada palabra que decía, sentía como si estuviera extrayendo un veneno que me había estado consumiendo por dentro. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Podía imaginar a Elena en su cocina, con el ceño fruncido, su mente trabajando a toda velocidad. Cuando finalmente habló, su voz era baja y peligrosa. Ese malnacido, y esa arpía que tiene por esposa. Te lo dije, Esperanza. Te lo dije hace años. Te advertí que no eran trigo limpio. Lo sé, susurré, la vergüenza añadiéndose a mi dolor, y yo no te escuché. No, dijo Elena con firmeza. No es momento para eso. No es momento para culpas. Es momento para la acción. ¿Qué vas a hacer? Su pregunta me ancló. Me sacó de la niebla del dolor y me plantó firmemente en el suelo de la realidad. Ya no era solo una víctima, tenía que ser una estratega. No lo sé, Elena. Estoy tan cansada. No te atrevas a decir eso, exclamó. Javier no querría verte así. Luchó hasta el final. ¿Y tú? ¿Vas a dejar que te borren como si no fueras nada? ¿Vas a dejar que se salgan con la suya? Sus palabras fueron como una bofetada de agua fría. Tenía razón. La imagen de Javier, frágil en la cama pero con fuego en los ojos, apareció en mi mente. Prométeme que serás fuerte. Me enderecé en la silla. El temblor de mis manos cesó. No, dije, y mi voz ya no era la de una víctima. Era la voz de una mujer que había llegado a su límite. No voy a dejar que se salgan con la suya. Así se habla, dijo Elena, su voz llena de aprobación. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes algo? Dudé por un segundo. La advertencia de Javier, la llave, era un secreto que había guardado celosamente. Pero si no podía confiar en mi hermana, no podía confiar en nadie. Javier, antes de morir me dio algo. Me dijo que había hecho arreglos. Le conté lo de la llave y el cajón secreto. Elena escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Dios mío, susurró cuando terminé. Ese hombre te amaba más que a su propia vida. Hasta el final estuvo cuidándote. Esperanza, tienes que abrir ese cajón. Tienes que ver qué hay dentro. Y luego, el viernes, vas a ir a esa oficina. Vas a entrar con la cabeza bien alta y vas a luchar por lo que es tuyo, por lo que Javier quería para ti. Colgué el teléfono sintiéndome como una persona diferente. La conversación con Elena no me había quitado el dolor, pero me había dado algo igual de importante, un propósito. El duelo podía esperar. Ahora tenía una misión. Fui al dormitorio, abrí el joyero y saqué la pequeña llave de hierro. Su peso en mi mano ya no se sentía como una carga, sino como un arma. El escritorio de Javier dominaba el pequeño estudio de la casa. Era una pieza maciza de caoba oscura, llena de arañazos y marcas que contaban la historia de una vida de trabajo. Hacía meses que no entraba allí. El olor a sus libros, a su loción de afeitar y a ese tabaco de pipa que fumaba a escondidas,
Todavía flotaba en el aire, un fantasma de su presencia. Me arrodillé junto al escritorio, con la pequeña llave de hierro fría en mi mano temblorosa. Siguiendo sus instrucciones, busqué en el lado izquierdo. A primera vista, parecía una pared sólida de madera, pero al pasar los dedos por la superficie, sentí una fina ranura, casi invisible, detrás de una moldura decorativa. Introduje la punta de la llave en una cerradura oculta y la giré. Hubo un suave clic. Una sección de la pared de madera se abrió hacia adentro, revelando un compartimento estrecho y oscuro. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Con una mezcla de miedo y expectación, metí la mano en el hueco y saqué lo que había dentro. Era una carpeta de cartón, delgada y sin ninguna etiqueta. La llevé a la mesa y la abrí bajo la luz de la lámpara. Lo primero que vi fue un sobre grande y oficial. En la parte superior, en letras impresas, se leía: Testamento y última voluntad de Javier Morales. Pero no era la versión que yo conocía. Este documento tenía un sello notarial con una fecha de hacía apenas 3 meses. Lo abrí con cuidado. Mis ojos recorrieron el lenguaje legal, buscando los nombres. Y entonces lo encontré. En la cláusula principal, las palabras eran claras, inequívocas. Lego todos mis bienes, muebles e inmuebles, presentes y futuros, a mi amada esposa, Esperanza Morales, designándola como única y universal heredera. Única y universal heredera. Las palabras resonaron en el silencio del estudio. Mateo y Sofía no aparecían por ninguna parte. Javier los había desheredado por completo. Un sollozo se escapó de mis labios, una mezcla de alivio, dolor y una profunda gratitud hacia el hombre que me había amado tanto. Debajo del testamento había otro sobre, más pequeño y personal. En el frente, con la caligrafía firme y angulosa de Javier, estaba escrito mi nombre. Para mí, Esperanza. Con los dedos temblorosos, rompí el sello. Dentro había una sola hoja de papel. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad y te han fallado de la manera más cruel. Significa que te han mostrado su verdadera cara. Te pido perdón, perdón por no haberte protegido más en vida, por no haber puesto límites antes, por haber permitido que mi amor por nuestro hijo me cegara a la verdad que tú, en tu bondad, te negabas a ver. Te di mi vida, Esperanza, y tú me diste todo. No voy a permitir que te quiten lo que construimos juntos. No voy a dejar que te entierren conmigo. Este testamento es mi última defensa para ti. Es mi forma de asegurarme de que tengas la paz y la seguridad que mereces. Sé fuerte, mi vida. Recuerda la mujer valiente y apasionada de la que me enamoré. Lucha, no por el dinero, no por la casa. Lucha por tu dignidad, por nuestro amor por ti. Tuyo siempre, Javier. Las lágrimas corrían por mis mejillas, cayendo sobre el papel y emborronando la tinta. Lloré por mi pérdida, lloré por su amor inmenso, y lloré por la fuerza que sus palabras me estaban infundiendo. Ya no estaba sola en esta lucha. Él estaba conmigo. Finalmente, en el fondo de la carpeta, encontré un objeto pequeño y azul, un pendrive, una memoria USB. No había ninguna nota que lo acompañara, solo el objeto en sí. ¿Qué contenía? ¿Qué era esta última pieza del rompecabezas que Javier me había dejado? Lo sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su ligereza plástica. Fuera lo que fuera, era parte de su plan. Cerré la carpeta. La abracé contra mi pecho. Las lágrimas cesaron. En su lugar, una calma fría y decidida se apoderó de mí. La audiencia del viernes ya no era una humillación que debía soportar, sino un campo de batalla al que me dirigía, armada con la verdad, el amor y la última voluntad de mi esposo. El viernes por la mañana, elegí mi atuendo con el cuidado de un general, preparando su uniforme para la batalla. No escogí el luto riguroso. En su lugar, opté por un traje de falda y chaqueta de un color azul marino intenso, un color que a Javier le encantaba. Me arreglé el cabello, me puse un toque de lápiz labial y los pendientes de perlas que él me había regalado en nuestras bodas de plata. No iba a esa reunión como una viuda afligida y desvalida. Iba como Esperanza Morales, la esposa y heredera de Javier Morales. Llegué a la dirección del despacho de abogados 10 minutos antes de la hora. Era un edificio moderno,
de cristal y acero, que gritaba dinero y poder. La recepción era minimalista y fría. Cuando di mi nombre, la recepcionista me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Claramente, no me esperaban. La sala de juntas es al final del pasillo, a la derecha, dijo, su voz apenas un susurro. Caminé por el pasillo de mármol, mis tacones produciendo un sonido decidido y rítmico. La puerta de la sala de juntas era de cristal esmerilado. A través de él, pude ver las siluetas de Mateo y Sofía, sentados a una gran mesa de caoba. Respiré hondo y abrí la puerta. El silencio cayó sobre la sala. Mateo y Sofía se giraron para mirarme. La expresión de suficiencia en el rostro de Sofía se congeló, reemplazada por una incredulidad que rápidamente se convirtió en enfado. Mateo palideció, sus ojos abiertos de par en par, parecía un niño atrapado en una travesura. En la cabecera de la mesa estaba sentado un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y un rostro amable pero serio. Debía ser Carlos Hernández, el amigo de Javier. Se levantó al verme. «Esperanza», dijo, su voz cálida. «No esperaba verte. Mateo me dijo que preferías no venir». Cambié de opinión, Carlos. «Creo que Javier hubiera querido que estuviera aquí», respondí, mi voz firme y clara. Mateo se aclaró la garganta, recuperando un poco la compostura. «Mamá», dijo, con un tono de reproche, «te dije que no era necesario. Íbamos a contártelo todo después». Ignoré a mi hijo. Miré a Sofía, que me fulminaba con la mirada, su mandíbula apretada. Le sostuve la mirada sin pestañear hasta que ella, incómoda, desvió los ojos. Carlos me indicó una silla vacía. «Por supuesto, Esperanza. Por favor, siéntate». Me senté, colocando mi bolso en el regazo. De dentro, saqué la vieja carpeta. No era una carpeta de cuero cara como las que ellos tenían. Era una simple carpeta de cartón con un estampado floral desvaído, una que había usado años atrás para guardar mis catálogos de semillas. El contraste entre mi carpeta y el lujo opulento de la oficina era deliberado. La coloqué suavemente sobre la superficie pulida de la mesa de caoba. Sofía soltó una risita ahogada, un sonido de puro desdén. «¿Qué es eso? ¿Tus recetas?» Mateo le lanzó una mirada de advertencia, pero el daño estaba hecho. Carlos Hernández carraspeó, visiblemente incómodo. «Bueno, si ya estamos todos, creo que podemos comenzar. Como saben, estamos aquí para la lectura del testamento del señor Javier Morales, fechado el 15 de... Disculpe, licenciado», lo interrumpí, mi voz resonando en el silencio tenso. «Creo que tiene una versión desactualizada». Todas las miradas se posaron en mí. Empujé suavemente la carpeta floral por la mesa hacia él. «Creo que este es el documento que debería estar leyendo». Carlos me miró, una mezcla de confusión y curiosidad en sus ojos. Dudó un instante, luego tomó la carpeta. La abrió. Vi cómo sus cejas se alzaban mientras leía la primera página del documento que había dentro. Su expresión cambió. La formalidad profesional fue reemplazada por una comprensión lenta y asombrada. Levantó la vista, miró a Mateo y a Sofía, y luego a mí. «Bueno», dijo, su voz ahora con un nuevo peso, esto lo cambia todo». El aire en la sala de juntas se había vuelto denso, pesado. Mateo se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido, tratando de ver los papeles que el licenciado Hernández tenía en sus manos. Sofía por primera vez parecía nerviosa. Su fachada de control se había agrietado. Carlos Hernández se ajustó las gafas y levantó el documento que había sacado de mi carpeta. «Lo que tengo aquí», anunció, su voz resonando en la sala, «es un testamento debidamente ejecutado y notariado por Javier Morales, con fecha del 23 de octubre del año pasado, 3 meses antes de su fallecimiento. Este documento, por ser el más reciente, anula y revoca cualquier testamento anterior». El rostro de Sofía pasó del nerviosismo a una palidez cerúlea. «Eso es imposible», espetó, su voz un chillido agudo. Javier estaba enfermo. No estaba en su sano juicio. Ella lo manipuló. Señaló un dedo acusador hacia mí. Yo permanecí en silencio, con las manos tranquilamente cruzadas sobre mi regazo. Dejé que su veneno se estrellara contra mi calma. Carlos la ignoró. Su mirada estaba fija en el papel.
Según este documento, continuó, leyendo en voz alta, en la cláusula primera, el señor Morales revoca explícitamente el testamento anterior en el que nombraba a su hijo, Mateo Morales, y a su nuera, Sofía Rivas, como beneficiarios. Mateo emitió un sonido ahogado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No, no puede ser. Papá y yo hablamos. Teníamos un acuerdo. Los acuerdos verbales tienen poco peso frente a un documento notariado, Mateo, dijo Carlos con suavidad, pero sin compasión. Luego, procedió a leer la cláusula principal, la que yo ya había memorizado. Lego todos mis bienes, muebles e inmuebles, presentes y futuros, a mi amada esposa, Esperanza Morales, designándola como única y universal heredera de mi patrimonio. Un silencio sepulcral llenó la sala. Incluso el zumbido del aire acondicionado parecía haberse detenido. Sofía se levantó de golpe, su silla raspando violentamente contra el suelo de mármol. No lo acepto, esto es un fraude. Esa mujer lo coaccionó. Vamos a impugnar esto, la llevaremos a juicio, gritó, su rostro descompuesto por la rabia. Mateo, pálido como un fantasma, se volvió hacia mí. Mamá, ¿cómo pudiste? Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí. La audacia de sus palabras casi me hizo reír, pero antes de que yo pudiera decir nada, Carlos levantó una mano. Javier previó esta posibilidad, dijo con calma. Sacó el segundo sobre de mi carpeta, el que contenía la carta personal de Javier. No era la carta para mí, sino otra, dirigida a él, al abogado. Me dejó instrucciones muy específicas. Me pidió que leyera esta declaración en voz alta, si el contenido del Nuevo Testamento era cuestionado. Abrió la carta y comenzó a leer. La voz de Javier, a través de las palabras leídas por Carlos, llenó la habitación. Era una voz clara, decidida, llena de una triste resolución. Si están escuchando esto, leyó Carlos, significa que mi hijo y mi nuera han demostrado la misma ambición desmedida y falta de compasión que me llevaron a tomar esta difícil decisión. Durante meses, he sido testigo de cómo trataban a mi esposa, Esperanza, no como a una madre, sino como a un obstáculo. He escuchado sus susurros sobre vender la casa, sobre administrar sus bienes, todo mientras yo todavía respiraba en la habitación de al lado. Este cambio en mi testamento no es producto de la coerción ni de la enfermedad, es el acto más lúcido de mi vida. Es mi intento final de proteger a la única persona que me ha amado incondicionalmente, de aquellos que solo aman lo que pueden obtener. La carta continuaba, detallando con una precisión dolorosa varios incidentes de su falta de respeto, de su codicia. Cada palabra era un clavo en el ataúd de sus mentiras. Cuando Carlos terminó de leer, el silencio era absoluto. Sofía se había quedado sin palabras, su rostro una máscara de furia e incredulidad. Mateo se había hundido en su silla, con la cabeza entre las manos. La verdad en la propia voz de su padre lo había aplastado. La desesperación es un animal feo. Al ver su herencia evaporarse ante sus ojos, Sofía recurrió a la única arma que le quedaba: el ataque personal. «No me creo nada de esto», gritó, su voz temblando de rabia. «Es su palabra contra la nuestra. Usted la ayudó», acusó, señalando ahora a Carlos. «Ustedes dos conspiraron para robarle a Mateo lo que le corresponde por derecho». Carlos suspiró, una expresión de profunda decepción en su rostro. «Sofía, te sugiero que te calmes. Estás haciendo acusaciones muy graves y sin fundamento». «Tengo fundamentos», insistió ella. «Somos su familia, nosotros lo cuidamos. Ella solo era una carga». Esa fue la gota que colmó el vaso. La palabra carga. Después de toda una vida de servicio, de amor, de sacrificio, era una carga. Levanté la vista de mis manos y miré directamente a Sofía. Luego, giré mi cabeza lentamente hacia Carlos y asentí una única y leve inclinación. Era la señal que habíamos acordado en una breve llamada la noche anterior, después de que le enviara por mensajero una copia de todo lo que había en la carpeta. Carlos entendió. Sin decir una palabra, tomó el pequeño pendrive azul de la carpeta y lo insertó en el puerto USB de la elegante laptop que estaba sobre la mesa. Hizo clic un par de veces con el ratón, y entonces,
La habitación se llenó de sonido. Primero, se escuchó un sonido débil, rasposo. Una tos. La tos seca y familiar de Javier en sus últimos días. Era inconfundible. El sonido hizo que Mateo levantara la cabeza de entre sus manos, con los ojos llenos de pánico. Luego, una voz clara y nítida. La voz de Sofía. No podemos esperar mucho más. Su médico dijo que es cuestión de semanas. En cuanto se vaya, tenemos que actuar rápido. Hubo una pausa. Luego, la voz de Mateo, más baja, vacilante. No sé, Sofía. Hablar de esto ahora. Se siente mal. La risa de Sofía fue un sonido agudo, despectivo. ¿Mal? Mateo, por favor, sé realista. Esto es un negocio. Tenemos que proteger nuestros activos. En cuanto se vaya, la mudamos a una residencia tranquila en Querétaro. Algo bonito, pero asequible. Vendemos la casa, liquidamos todo. En 6 meses, nadie se acordará de ella. ¿Y mamá? ¿Qué le decimos?, preguntó Mateo. Su voz apenas un susurro. A tu madre no le decimos nada, respondió Sofía con una autoridad gélida. Le presentamos los papeles. Firmará lo que sea si parece oficial. Nunca ha entendido de números. Siempre ha vivido en su mundo de flores y sentimientos. Es hora de que alguien con cabeza se haga cargo. La grabación terminó. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Era un silencio denso, cargado de la fealdad de sus palabras, de la crudeza de su traición. La prueba era irrefutable. No era la palabra de Javier contra la de ellos. Eran sus propias voces, sus propios planes, expuestos a la fría luz de la sala de juntas. Carlos cerró la laptop con un gesto definitivo. Su expresión ya no era la de un abogado, era la de un hombre que había sido testigo de algo profundamente obsceno. La máscara de Sofía finalmente se hizo añicos. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de furia y humillación. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, Sofía Rivas se había quedado sin palabras. Mateo, mi hijo, se quedó inmóvil, con la mirada perdida en la superficie pulida de la mesa. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento, no todavía. Eran las lágrimas de un hombre débil que había sido descubierto, cuya cobardía había quedado expuesta para que todos la vieran. Me levanté lentamente. Mi silla no hizo ningún ruido. Tomé mi bolso y mi carpeta floral. No los miré. No necesitaba hacerlo. Su juicio no vendría de mí, sino de sus propias conciencias, si es que les quedaba alguna. Caminé hacia la puerta. Al pasar junto a Carlos, puse una mano en su hombro. Gracias, Carlos, por honrar a tu amigo. Él asintió, sus ojos llenos de una tristeza compartida. Era mi deber, Esperanza, y mi honor. Abrí la puerta y salí al pasillo de mármol. No miré hacia atrás. La guerra había terminado, y yo, contra todo pronóstico, había ganado. La victoria no supo a champán ni a celebración. Sabía a un profundo y agotador alivio, como el que siente un nadador que finalmente llega a la orilla después de una tormenta. No había alegría en la derrota de mi hijo, solo una tristeza inmensa por el hombre en el que se había convertido. Esa misma tarde, acompañada por Carlos, regresé a la que legalmente volvía a ser mi casa. Mateo y Sofía ya habían empacado algunas cosas. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos. No hubo gritos ni discusiones. La grabación de audio había aniquilado cualquier argumento que pudieran tener. Sofía me lanzó una mirada cargada de un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. Disfruta de tu casa, siseó, sus palabras goteando veneno. Espero que te ahogues en tu soledad. No le respondí. Su rabia ya no podía tocarme. Era el ruido de un animal enjaulado. Mateo no me miró. Mantuvo la cabeza gacha mientras sacaba cajas y maletas. Al pasar a mi lado para llevar la última carga al coche, se detuvo por un instante. Mamá, comenzó, su voz rota. Esperé, pero no dijo nada más. No hubo una disculpa, no hubo una explicación, solo el peso de todo lo que no se decía. Sacudió la cabeza y salió por la puerta, cerrándola tras de sí. Y con ese sonido, una parte de mi vida se cerró para siempre. Supervisé la mudanza de sus cosas sin una palabra de rencor.
Vi cómo se llevaban los cojines modernos, las tazas blancas sin alma, el ambientador de algodón fresco. Con cada objeto que salía por la puerta, sentía que mi casa volvía a respirar, volvía a ser mía. En los días que siguieron, las noticias me llegaron a través de mi hermana Elena, quien parecía tener una red de información muy eficiente. El matrimonio de Mateo y Sofía, construido sobre la base inestable de la codicia y la ambición, se derrumbó bajo el peso de su fracaso. Se culparon mutuamente en un torbellino de recriminaciones amargas. Sofía, que había apostado todo a la herencia de Javier, se encontró sin nada. Su estatus, su seguridad, todo se había evaporado. Se fue de la ciudad, buscando un nuevo escenario para su teatro de ambiciones. Mateo, según me contó Elena, se hundió. Perdió su trabajo en la firma de arquitectura, incapaz de enfrentar la vergüenza. Se mudó a un pequeño apartamento alquilado al otro lado de la ciudad. Estaba solo, por primera vez en su vida, sin la red de seguridad de mis sacrificios ni la mano de hierro de Sofía para guiarlo. No sentí ninguna satisfacción en su caída, solo una profunda lástima. Había ganado la batalla legal, había asegurado mi futuro y había honrado la memoria de Javier. Pero el precio había sido mi hijo. ¿Era eso una victoria? Una noche, una semana después de que se fueran, estaba sentada en el sillón de cuero de Javier, con una manta sobre las rodillas. La casa estaba en silencio, un silencio que ahora se sentía pacífico, no opresivo. Miré alrededor, a los objetos que contaban nuestra historia, a las paredes que habían sido testigos de nuestro amor, e entendí. La verdadera victoria no estaba en lo que ellos habían perdido, sino en lo que yo había recuperado. No era la casa ni el dinero, era mi dignidad, mi voz, mi lugar en el mundo. Había permitido que me hicieran sentir pequeña, invisible, una carga, pero ya no. La mujer que se sentó en esa casa silenciosa no era la misma que había sido expulsada del funeral de su esposo. Era más fuerte, más sabia, y estaba por fin en paz. La casa grande, a pesar de ser legalmente mía, se sentía demasiado llena de fantasmas. Cada rincón guardaba un recuerdo, y muchos de ellos ahora estaban teñidos por la amargura de la traición. No necesitaba tantos metros cuadrados de pasado. Necesitaba un espacio más pequeño para un futuro más grande. Con la ayuda de Carlos, puse la casa en venta. Se vendió sorprendentemente rápido, a una familia joven con niños pequeños, cuyas risas prometían llenar los pasillos de una nueva vida. El día que entregué las llaves, no sentí tristeza, sino liberación. Con una parte del dinero, compré un apartamento en un edificio tranquilo, en un barrio arbolado que no conocía. No era grande, pero tenía algo que para mí valía más que todas las habitaciones del mundo. Un enorme balcón orientado al sur, bañado por el sol la mayor parte del día. Los primeros días en el apartamento fueron extraños. El silencio era diferente, los sonidos de la calle eran nuevos. Pero poco a poco, empecé a hacer lo mío. Desempaqué las cajas que contenían los verdaderos tesoros, las fotos de Javier, sus libros favoritos, el viejo jarrón de Talavera de mi madre, y luego me dediqué al balcón. Se convirtió en mi proyecto, mi terapia, mi santuario. Compré macetas de todos los tamaños, sacos de tierra fértil y semillas de todo tipo. Planté geranios de un rojo intenso, lavanda cuyo aroma me recordaba a las manos de mi abuela, y albahaca para cocinar. Hundir las manos en la tierra, sentir su frescura, ver cómo una pequeña semilla se convertía en una planta llena de vida, era un milagro que me sanaba el alma. Estaba literalmente reconstruyendo mi jardín, y con él, mi vida. Llamé a mi hermana Elena. Necesito ayuda para colgar unos cuadros, le mentí. Vino inmediatamente, cargada con una caja de herramientas y una botella de vino. Pasamos la tarde riendo, recordando, colgando no solo cuadros, sino también los pedazos de nuestra relación que el drama familiar había tensado. Empecé a caminar por mi nuevo barrio. Descubrí una pequeña librería de viejo, una panadería que hacía un pan de pueblo delicioso y un parque donde las ancianas se reunían para jugar a las cartas. Al principio, era tímida, una extraña, pero un día me armé de valor y me acerqué. ¿Puedo unirme?
Me acogieron con la naturalidad de quienes entienden la soledad. Me uní a su partida de cartas y pronto a su club de lectura improvisado. Eran mujeres como yo, viudas, divorciadas, madres con hijos lejos. Sus historias eran diferentes, pero sus corazones hablaban el mismo idioma. Una tarde, mientras estábamos en el parque, una de ellas, Clara, me miró y dijo: «Tienes una tristeza en los ojos, esperanza, pero también una fuerza que da miedo». Sonreí, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. «Es una larga historia», le dije. «Tenemos tiempo», respondió ella, barajando las cartas, y por primera vez empecé a hablar. No de los detalles legales, sino de los sentimientos, del sacrificio, de la ceguera del amor, de la traición y finalmente de la recuperación de mi propia dignidad. Ellas escucharon en silencio, asintiendo, compartiendo miradas de comprensión. Cuando terminé, nadie me dio consejos vacíos. Simplemente, Clara extendió la mano por encima de la mesa y apretó la mía. En ese simple gesto, encontré más consuelo y solidaridad que en todos los años de mi vida familiar anterior. Estaba construyendo una nueva tribu, una familia elegida, no impuesta por la sangre. Mi vida no había terminado con la muerte de Javier ni con la traición de mi hijo. Simplemente había comenzado un nuevo capítulo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentía una curiosidad genuina por saber qué pasaría en la página siguiente. Pasaron varios meses. El otoño dio paso a un invierno suave, y mi balcón, contra todo pronóstico, seguía floreciendo. Me había acostumbrado a mi nueva rutina, mis mañanas en el jardín, mis tardes de lectura y mis partidas de cartas en el parque. La paz se había instalado en mi vida como un huésped bienvenido. Una tarde, mientras regaba mis geranios, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Con cierta aprensión, miré por la mirilla y mi corazón se detuvo por un instante. Era Mateo. Estaba más delgado, demacrado. Llevaba una camisa arrugada y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Parecía un hombre derrotado. Dudé en abrir. Una parte de mí quería cerrar el cerrojo y fingir que no estaba en casa. Pero otra parte, la madre que a pesar de todo seguía viviendo dentro de mí, me lo impidió. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado para invitarlo a pasar. Me quedé en el umbral, una barrera silenciosa. Se quedó allí, en el pasillo, sin saber qué hacer o decir. Finalmente, levantó la vista y me miró a los ojos. Vi un dolor genuino en ellos, una vergüenza que no había visto en la oficina del abogado. «Mamá», dijo, su voz ronca, he estado pensando mucho. En todo. Yo esperé en silencio. Ya no sentía la necesidad de llenar los silencios incómodos. Lo que hice, lo que permití que pasara, continuó, tragando saliva, no tiene perdón. Fui débil, fui codicioso, fui un mal hijo. Y lo siento de verdad. La disculpa, que tanto había anhelado escuchar, ahora sonaba extrañamente lejana. Ya no la necesitaba para sanar. Lo sé, Mateo, dije con calma. Él pareció sorprendido por mi serenidad. Quizás esperaba gritos, reproches, lágrimas. «Quiero arreglar las cosas», dijo, casi en un susurro. «¿Hay algo que pueda hacer?» Lo miré, al hombre que era mi hijo, al extraño que tenía delante, y le dije la verdad. «Te perdono, hijo», dije, y sentí que era cierto. El rencor era un veneno que ya no quería en mi sistema. Pero perdonarme a mí misma por permitir que me lastimaras tanto tiempo, por haber sido tan ciega, eso me está costando más. Hice un gesto hacia las macetas de mi balcón. He aprendido mucho sobre jardinería este último año. He aprendido que algunas plantas, por muy hermosas que parezcan al principio, son invasivas. Crecen rápido, ahogan todo lo que hay a su alrededor y no dejan espacio para nada más. Y si no las arrancas a tiempo, con raíz y todo, se apoderan de todo el jardín. Él entendió la metáfora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora, continué, mi voz suave pero inquebrantable, este jardín es mío, y estoy decidida a cuidarlo, a protegerlo de cualquier cosa que pueda dañarlo. No le cerré la puerta en la cara, pero tampoco lo invité a entrar. Establecí un límite,
una frontera sana que nunca antes había existido entre nosotros. Él asintió lentamente, comprendiendo el mensaje. Se dio la vuelta y se fue por el pasillo sin decir una palabra más. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando hondo. No sentí triunfo, ni siquiera tristeza. Sentí paz. La paz de haber dicho mi verdad, de haber reclamado mi espacio. Volví a mi balcón. El sol de la tarde se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Tomé mi regadera y comencé a cuidar de mis plantas. Mientras el agua caía sobre la tierra, pensé en todo lo que había perdido: un esposo, un hijo, una vida. Pero también pensé en todo lo que había ganado: mi paz, mi dignidad, mi fuerza. Y a mí misma había redescubierto mi valor no como la esposa de alguien o la madre de alguien, sino simplemente como esperanza. Y esperanza, como su nombre indicaba, era una promesa. La promesa de que incluso después del invierno más duro, siempre, siempre, se puede volver a florecer.